¿Es irracional postular que el ser humano no es una especie originaria de este planeta o es una necesidad científica para poder establecer de dónde venimos y hacia dónde vamos? Y escuchen esto con muchísima atención porque no lo van a escuchar en ningún lado más. Hasta desde lo observable, nuestra propia piel, cuando se expone más de 2 horas al sol, se pone totalmente colorada y si nos sobreexponemos a la radiación se nos ampolla toda la piel. Cuando las especies originarias de este planeta tienen escamas, tienen plumas como las aves o tienen pelos como los mamíferos. Nosotros cuando nacemos como especie, el ser humano, necesita el acompañamiento de otro miembro para durante 2 años poder sustentarnos, poder alimentarnos, poder cubrirnos. Inclusive el ser humano ni siquiera en las mejores condiciones puede sobrevivir en este planeta sin abrigos, sin techo y sin ciertas herramientas, cuestión que las otras especies sí lo pueden hacer desde el momento cero. Inclusive si nos circunscribimos estrictamente más a la teoría evolutiva darwiniana, que postula que después de 13 millones de años, el primo hermano del chimpancé exactamente en este momento sigue igual, no hay cambios morfológicos, no hay cambio de ninguna naturaleza. Cuando otros miembros de esa misma especie postula esta misma teoría, se transformó, evolucionó de alguna manera. Inclusive yo les puedo asegurar que como astrofísico recorrí todos los museos de ciencias naturales donde teóricamente tendría o debería estar el eslabón perdido. Se encuentran deformaciones, restos de experimentos genéticos de alguna civilización que no tienen nada que ver con ninguno de los eslabones que la teoría postula. Ni siquiera la misma tesis sobre la adaptación del ser humano tiene un sentido lógico ni científico, porque dice que las personas que habitaron los polos o los lugares extremos de frío, por ese mecanismo de adaptación que Darwin describía, que el cuerpo tenía que tomar más volumen para poder soportar los climas extremos, no es comprobable ni observable, dado que los esquimales tienen una altura promedio de 1,20 m, 1,40 m, y tenemos individuos en esas mismas latitudes que tienen más de 1,90 m, 2 metros de altura. Acá, en el sur del hemisferio, sucede lo mismo. Conviven los indios, o convivían los indios patagones con los indios mapuches, que tenían una diferencia totalmente de estatura que no tenía correlación entre sí. Toda la teoría, inclusive la parte más fundamental, donde hay 1.600.000 años perdidos, donde no se encontraron ningún tipo de restos fósiles, no hay ningún tipo de comprobación científica que haya establecido esa línea de tiempo que pueda determinar que cierto individuo habitó. Cuestiones a los que nos vamos a circunscribir a los que conocemos. Y básicamente en las tablillas cuneiformes que se han encontrado en Irak, en idioma acadio y en otros tipos de jeroglíficos que las pudo traducir solamente una persona sola, un científico que se llamaba Zacharias Sitchin, afirma básicamente que la Biblia es un copy-paste del libro de Enoch y de la Odisea de Gilgamesh, donde se describen de distintas maneras distintas etapas de experimentos genéticos datados y referenciados en una línea de tiempo que va de los 445.000 años antes de Jesucristo, donde las primeras especies estelares descendían a la Tierra, y de alguna manera contrastándolo con la teoría de Elena Blavatsky, que muy bien lo ve reflejado y postulado en su libro La Doctrina Secreta, que hoy está agotado en muchas librerías, donde su tesis de alguna manera deja entrever que las primeras civilizaciones que descendieron, puede ser de Orión, porque obviamente las pirámides de Giza están apuntando hacia la constelación de Orión y no es casualidad, tuvieron un gran consenso con las primeras habitantes de este planeta, las razas originarias, que eran hiperbóreas, que estaban en los lugares donde los polos estaban invertidos. Y el consenso fue que para poder dar lugar a una nueva especie un poco más densificada, porque esas especies, esos individuos, vivían de una manera en un plano mucho más sutil. Y para poder habitar la Tierra tendría que ser bajo las 4 premisas de los 4 elementos. Tendría que haber, así como existe el fuego, tierra, aire y agua, tendría que existir una raza negra, una raza blanca, amarilla y roja. Bueno, la última esta, que ya prácticamente está extinta en nuestro planeta, no han quedado muchos rastros. Entonces,
Los primeros experimentos, según narra el libro de Enoch, Odisea del Gilgamesh, y lo que en muchas tablillas está traducido de alguna manera, es que estas especies lo que hicieron genéticamente es tratar de insertar un esperma en un óvulo de una primate. Y los primeros experimentos obviamente no salieron muy bien, hasta que estos seres se dieron cuenta que lo que había que hacer y lo que no estaba incorporado para que se pueda dar un resultado exitoso era el componente crístico. Entonces es cuando uno de los miembros de la especie y los genetistas más avanzados decide tener relaciones con una hembra primate, y es cuando da a luz y emerge el primer hombre llamado Adapa. Lo asocian un poco con la Biblia, Adán. Y así distintas especies estelares empezaban a poblar el planeta de distintas latitudes y empezaron de alguna manera el ser humano a tomar cuerpo, a tomar vida, a desarrollarse, hasta que muchas de las especies decidieron darle el conocimiento, porque es imposible de alguna manera que los seres humanos, inclusive en la actualidad, si nosotros dejamos a un niño sin tener conocimientos y darle un conocimiento y que lo pueda aplicar, que pueda aprender música, matemáticas, astronomía, física, inclusive el lenguaje. Es un verso eso de que el lenguaje de alguna manera fue transmitido por sonidos monoguturales y las herramientas de alguna manera se iban construyendo en esta misma dinámica. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que nuestra historia ha sido muy sesgada por distintos intereses, distintos consensos, y creo que es hora de hacer un análisis mucho más profundo. Y yo les puedo asegurar que no existe ninguna persona desde el punto de vista científico que pueda categóricamente decir que la teoría de Darwin realmente, que es una sola persona que en toda la historia conocemos que pudo de alguna manera configurar una tesis que es medianamente creíble de que el ser humano realmente ha sido producto de la evolución de un chimpancé, de un animal, de un primate. Es imposible, gente. Imposible. Si quieren dejarme los comentarios acerca de lo que piensan y de esta primera exposición que tuve, independientemente de la ideología que tengan ustedes, de la religión que tengan ustedes, circunscribiéndonos puntualmente llevándolo todo esto a lo científico, a lo racional o a lo observable. ¿Qué es lo que piensan? Déjenme un like, sigan el canal porque voy a seguir dando charlas acerca de la teoría de evolución. Y lean el libro de Madame Blavatsky, La doctrina secreta, porque fue la única persona que conocemos que pudo acceder a la ciudad oculta de Shambhala en el Himalaya, y de alguna manera ella se le revelaron todo el antiguo conocimiento de los mundos antiguos acerca de qué es lo que pasó, digamos, en este planeta. Los veo en la próxima exposición.